Muy bien muchachos, bienvenidos de nuevo a este subcanal oficial de Intertrónica en YouTube. En este momento y por petición de muchos de nuestros suscriptores vamos a hablar de la calculadora gráfica HP Prime de Hewlett Packard. Esta desde hace varios años ha sido una de las principales herramientas y compañeras en el trabajo diario, no solamente de ingenieros, sino también de los estudiantes, inclusive de últimos años del bachillerato y también en la universidad. Así que vamos a hablar de esta maravillosa calculadora, no sin antes recomendarles que le dé like al video, se suscriba y active la campanita para notificaciones. Muy bien muchachos, empezando entonces con el video, vamos a empezar a hablar de la interfaz gráfica. Como ustedes pueden ver en este momento, aquí tenemos la interfaz física de la calculadora. Esta es la presentación de la calculadora real, la que ustedes van a poder comprar en los diferentes sitios. Ahora más adelante les voy a mostrar las páginas web de los enlaces donde pueden comprar la calculadora, el precio actual y algunos instructivos y manuales de operaciones. Lo que vamos a hacer el día de hoy es de hablar de las generalidades de la calculadora y de sus principales características. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el emulador de la calculadora donde tenemos las diferentes opciones. Por ejemplo, acá tenemos las máscaras donde yo la puedo trabajar de manera compacta, de manera horizontal y, por ejemplo, de manera pequeña o de tamaño grande. Recuerden que este tipo de forma de trabajar es simplemente el emulador, es decir, el software que se va a trabajar ya sea en un formato tipo Windows o en Mac, que es el caso puntual. Y se hace de esta manera para poder ver las teclas de mayor tamaño y la pantalla más grande. Pero recuerden que el tamaño normal de la calculadora o la apariencia física es esta que está apareciendo en este momento. Entonces eso es algo que debe quedar en claro. Dicho eso, entonces vamos a conocer lo primordial, es decir, el encendido y apagado. Recuerden entonces que tenemos las teclas de control de cambio Shift y tenemos Alpha. Shift hace referencia a cualquier operación que se desea hacer con cualquier tecla que tenga función del color azul. Entonces, por ejemplo, observen que esta tecla de acá tiene Off, que significa que si se hunde Shift On, lo que hace es que la calculadora se apaga. Si volvemos a hundir On, la calculadora vuelve y se prende. Entonces, muy bien, eso es lo que tiene que ver con las pantallas de cambio de color azul para la parte de encendido y para la parte de apagado. La pantalla como tal, como pueden ver, es una pantalla que tiene un despliegue de 320 a 240 píxeles y es una pantalla a todo color, como pueden observar en este momento. ¿Sí? Además de eso, podemos tener gestos táctiles en la pantalla, es decir, no solamente con el teclado para hacer las diferentes operaciones, sino que también tenemos menús táctiles, como pueden ustedes observar en cualquiera de los menús, ¿cierto? Entonces acá tenemos diferentes elementos táctiles. Acá se está haciendo con mouse, pero ustedes pueden hacer cualquier despliegue de manera táctil en la pantalla. Muy bien, vamos a darle entonces acá borrar y vamos a ver algunas de las características. Como les decía, tenemos la tecla Shift de cambio de color azul, tenemos Alpha para escribir las letras que aparecen en color naranja, tenemos el teclado numérico convencional, tenemos las operaciones aritméticas fundamentales, acá tenemos las operaciones trigonométricas y acá tenemos algunas funciones como las variables, es decir, variables reales, complejas, listas, matrices, gráficas, configuración y parte del sistema. Acá tenemos esta herramienta que se denomina CAS, es decir, Sistema Algebraico Computarizado, y hace alusión a los cálculos, a la simplificación o factorización de ciertos elementos que tenemos en la pantalla. Tenemos elementos de álgebra, elementos de cálculos, por ejemplo, integración, límites, series, sumatorios, integrales o límites. Tenemos el solucionador general, ¿cierto? Para calcular, por ejemplo, los ceros de una ecuación. Tenemos solución de números complejos, etc. Reescribir, por ejemplo, fórmulas,
operaciones con enteros, funciones polinómicas y por supuesto la parte de gráficas. Por ejemplo, si trabajamos la parte de gráficas, entonces si nosotros hacemos por ejemplo una polar, entonces si decimos por ejemplo x, recuerden que estas son las variables de entorno que están trabajando actualmente en la calculadora. Por ejemplo, x cuadrado menos 1, entramos esta función y me genera este dibujo o esta gráfica. Entonces yo la puedo simplificar, la puedo copiar o la puedo mostrar. En este caso aquí la mostramos en el plano cartesiano con respecto al eje y y x de acuerdo a la función o ecuación trabajada. Listo. Muy bien, vamos a borrar Shift Clear para borrar toda la pantalla. Entonces observen que estos son los diferentes menús contextuales donde se pueden manejar a través de teclado, pero también en la pantalla táctil. Como les decía ahora, tenemos dos menús fundamentales que son Home, donde se hacen las principales operaciones o al menos las más comunes, y CAS, donde se hacen la parte algebraica computarizada más compleja. Por ejemplo, si nosotros queremos configurar las variables de entorno y las generalidades de la calculadora, entonces le damos Shift Settings y observemos que aquí aparecen las características generales. Por ejemplo, la medida del ángulo, el formato de número, se refiere a si lo vamos a trabajar fijo, científico, de ingeniería o flotante. Vamos a trabajar agrupación de dígitos. La entrada se refiere a cómo se van a representar los textos y los números en la pila de datos de la calculadora, por ejemplo, como RPN, algebraico o libro de texto. Libro de texto significa que básicamente las operaciones en el stack o la pila de la calculadora van a aparecer como si estuviéramos trabajando en un cuaderno o en un libro de apuntes. Cómo se van a trabajar los enteros, cómo se va a trabajar la variable compleja y por supuesto el idioma. Si nos vamos para la siguiente página, el tamaño de la fuente, el nombre del usuario, el tiempo, la fecha, el formato de la fecha y este punto que se refiere a la parte gráfica, es decir, por ejemplo, aquí podemos tener modo iluminado o modo oscuro. Modo iluminado, yo puedo cambiar el color de fondo, como pueden observar, pero también lo puedo poner de color oscuro. Y de color oscuro también puedo dejar un entorno con otro fondo. Vamos a dejarlo de esta manera. La página 3 se refiere a la configuración referente a modo básico o examen predeterminado y ángulo predeterminado. Esta opción se refiere a que esta calculadora tiene un modo que se llama modo examen para trabajar con personas que van a hacer o van a desarrollar un examen, todos trabajando con esta calculadora. Muy bien. Y la última página se refiere a las propiedades de red inalámbrica, es decir, esta calculadora viene con unos accesorios, con unos aditamentos donde se pueden instalar redes inalámbricas para compartir información entre usuarios o alumnos, pero también con el docente. Muy bien, nos salimos de acá con escape y vamos a verificar las opciones de CAS, Sistema Algebraico Computarizado. Recuerden que revisamos las opciones del Home, es decir, las opciones por defecto con las que va a trabajar la calculadora. Estas son similares, pero tiene algo que cambia. Por ejemplo, si le damos Shift CAS, entonces acá volvemos a lo mismo. Medida del ángulo, formato del número, enteros, es decir, acá el formato se refiere a si lo va a trabajar científico, con exponente y con ingeniería. Si por ejemplo tenemos ingeniería, pues nos va a decir cuántos enteros decimales vamos a manejar. Y este número de acá significa la cantidad de dígitos que me va a arrojar después de una operación. Le digo que si quiero simplificar una operación al obtener el resultado, que me muestre toda la operación, que me reduzca mínimamente la simplificación o que me simplifique al máximo la expresión. Eso ya más depende de la respuesta que necesitemos y de la forma de trabajar. Muy bien, nos vamos a la otra página y aquí ya es la configuración del CAS referente a la evaluación recursiva, sustitución recursiva, función recursiva, epsilon y otros temas a nivel de probabilidad. Entonces tenemos características o principales configuraciones a nivel de Home y características o configuraciones al nivel del sistema algebraico computarizado. Entonces nos salimos de acá y ya tenemos en cuenta todas estas variables
a nivel de números, a nivel de las operaciones básicas, a nivel de las funciones trigonométricas básicas, los signos de puntuación como la coma, el paréntesis, signo negativo, elevación al cuadrado, elevación a cualquier otro exponente. Recuerden que estas son las variables. Este entorno es el sistema algebraico computarizado. Esta parte de acá es muy interesante porque acá lo que hacemos es que manejamos una especie de plantilla que nos permite trabajar, por ejemplo, fraccionarios, exponentes, nos permite trabajar, por ejemplo, valores absolutos, derivadas, por ejemplo, la parte de integrales, límites y diferentes tipos de raíces. Por ejemplo, trabajemos con esta. Si yo doy clic en esta, entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, la raíz cúbica, ¿cierto? De seno de 45. Entonces observen que aquí tenemos esta expresión. Esta expresión yo la puedo evaluar o la puedo simplificar. Entonces pues yo, por ejemplo, doy shift igual, ¿cierto? En el caso de que yo quiero simplificarla, ¿cierto? Si yo quiero simplificar esta expresión, la ponemos acá y le damos clic en Enter. Obviamente, para que esto genere un resultado, tenemos que devolvernos para la configuración para que esto no lo pueda configurar. Ejemplo, si nos devolvemos para Shift Cas, recuerden que acá tenemos una página donde decimos simplificar. Entonces acá le decimos al máximo, ¿cierto? Entonces le decimos aquí escape. Y acá esta partecita le decimos simplificar la expresión. Vamos a ver acá, simplificar la expresión. Vamos a hacer el ensayo con otra expresión. Por ejemplo, seno de 45 más, dejémoslo así, seno de 45. Me está entregando geometría, entonces yo me vengo para acá, para el home. Vamos a volver a ingresar esta expresión. Entonces le digo acá seno de 45 y efectivamente ya tengo un dato o un valor. Como les digo, para generar acá los resultados en la pila o en el stack de datos hay que jugar con las características principales del home o con las características principales del CAS. Muy bien, vamos a borrar acá. Vamos a empezar entonces a revisar estas opciones. Estas aplicaciones se refieren a las aplicaciones predeterminadas con que viene la calculadora. Por ejemplo, puedo trabajar funciones, gráficos avanzados, geometría, gráficos 3D, inferencia, estadística, estadística 1, estadística 2, hojas de cálculo. Con este Data Streamer puedo obtener datos a través de periféricos externos, por ejemplo, como temperatura u humedad, solucionador de ecuaciones, solucionador lineal, explorador de ecuaciones cuadráticas, explorador trigonométrico, explorador, por ejemplo este que es el solucionador de triángulos. También tenemos un apartado básico que es la parte de finanzas, tenemos un explorador lineal 2, tenemos una parte que maneja ecuaciones paramétricas, tenemos sistemas polares y tenemos secuencias. Estas no son todas las aplicaciones que se pueden tener, ya que recuerden que esta calculadora puede programarse. Con esos programas se pueden diseñar aplicaciones que se incorporen acá para hacer ciertos cálculos muy específicos y que sea bastante rápidos. Es decir, esto nos da un solucionador de ecuaciones o de programas para que la calculadora sea mucho más eficiente y mucho más productiva. Entonces recuerden que esta es una pantalla táctil a todo color. Resulta que si nos vamos para función, yo aquí tengo varias funciones. Por ejemplo, si yo quiero resaltar esta función, nos dirigimos hacia ella y la señalamos. Deshabilitamos esta ecuación y estando esta ecuación señalada, simplemente le decimos plot y observen que él automáticamente me hace un dibujo. La ventaja es que yo puedo jugar con esta gráfica teniendo esta pantalla táctil donde tenemos un menú donde yo puedo hacer zoom en una parte determinada, puedo hacer trazos determinados, ir a un punto o coordenada específica y hacer otros elementos importantes a raíz de definición, transformaciones, raíces, pendiente, área afirmada, extremo tangente, etc. Aquí nos devolvemos para el menú y observemos aquí que podemos desplazarnos dentro de la gráfica. Con el zoom, por ejemplo, podemos acercarnos, observen,
acercarnos, pero también nos podemos alejar. Observen ahí, acá nos acercamos para que la gráfica obviamente nos vaya cambiando de aspecto físico y poderla visualizar mejor. Si nos devolvemos, por ejemplo, para simbólico, entonces acá vamos a señalar otra ecuación, la señalamos. Acá, por ejemplo, si le damos clic en evaluar, no nos va a mostrar nada, acá nos va a mostrar solo la ecuación, pero la podemos ver representada gráficamente. Nos vamos para plot y aquí tenemos la gráfica correspondiente. Entonces recuerden que estas aplicaciones es de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando, gráficos avanzados, geometría, por ejemplo lo que habíamos hablado ahorita de, por ejemplo, solucionador de triángulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá se entran los valores. Recuerden que acá las letras en minúsculas corresponden a los lados del triángulo, ¿cierto? Y las letras en mayúscula corresponden a los ángulos. Entonces yo, ingresando ángulos o lados, puedo obtener otra respuesta determinada. Luego, cuando nos venimos, por ejemplo, para el menú de ayuda, entonces yo aquí puedo tener el sistema de ayuda en español de todo el sistema integrado de la calculadora. Yo lo puedo ver en árbol, es decir, como una especie de explorador, donde yo puedo tener acá, por ejemplo, aplicaciones del sistema, lo que estábamos revisando, aplicaciones principales, por ejemplo, vista simbólica, le digo OK y él me entrega toda la definición y toda la ayuda de la vista simbólica de esa aplicación. Listo. Por ejemplo, acá esta parte me sirve para copiar o para pegar un número o un contexto determinado. Ya dijimos que esto es para salir de una aplicación o simplemente para borrar toda la pila de datos que tengo en un momento determinado. Y estas ya dijimos que son las características del sistema algebraico computarizado. Listo, entonces digamos que estas son como las características principales que yo tengo en esta calculadora, no sin antes mencionar que por supuesto yo tengo elementos como caracteres, ¿cierto? Caracteres alfanuméricos de diferentes índoles, ¿sí? Como pueden observar, yo puedo irme desplazando dentro de la página para ingresar cualquier tipo de texto, número o símbolo en los datos como tal. Además, yo también puedo obtener listas, ¿cierto? Puedo obtener también otros elementos como matrices. Recuerde que esto también tiene un trabajo bastante importante a nivel de matrices, a nivel de vectores. Vamos a trabajar aquí Sketch. Recordemos que también se puede programar. Yo tenía esta aplicación, ¿cierto? Para resolver un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces es bastante interesante. Listo. Entonces él acá simplemente me permite hacer una comprobación. Eso es todo. Y yo puedo generar aquí varios elementos como bloques, bifurcaciones, bucles, variables o funciones. Listo. Básicamente así es como se maneja esto. También puedo tener notas, como pueden ver acá. Puedo tener una especie de solucionador de notas y el resto ya corresponde a símbolos o manejo a nivel de diferentes operaciones, como por ejemplo bases, ¿cierto? Yo puedo trabajar con base octal, puedo trabajar con base binaria, con hexadecimal y por supuesto decimal. Esto se refiere a la última respuesta obtenida. Estas son las bases. Esto significa acá el cambio de ángulo. Si nos salimos de acá, entonces acá traemos el triángulo, el cambio de ángulo. Esto se refiere a si estoy trabajando en coordenadas polares o coordenadas rectangulares. Muy bien, vamos a borrar acá. Si ustedes observan acá la calculadora, o sea, en el icono de la parte superior derecha, observamos la hora actual, la fecha actual, el ángulo en el cual estamos trabajando, si tenemos habilitado o no está deshabilitado Wi-Fi o una señal inalámbrica para compartir información con otras calculadoras. Recuerden que para que esta opción esté disponible tengo que trabajar con un periférico externo y también me da en este caso el nivel de la batería. Recuerden que la batería de esta calculadora es una batería interna, es una batería de litio, es decir, no es una batería extraíble AA o AAA,
como normalmente estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de calculadoras. Es decir, cuando esta batería se agote, simplemente lo que hacemos es que conectamos el adaptador a la pared con el que viene incluido la calculadora, además de otros adaptadores, además del manual de operaciones. Simplemente se conecta a la pared como un celular aproximadamente 3 horas para hacer una carga completa y con eso volvemos a trabajar. La ventaja es que no hay que estar comprando pilas para cargar la batería. Entonces este es un menú bastante interesante, el cual también configuramos desde la opción Settings. Entonces recordemos, vamos a volver a dejar la pantalla, vamos a volver a dejar en modo claro o de luz con este aspecto, vamos a dejarlo de esta manera. Entonces recuerden que estas son las opciones generales que nos ofrece la calculadora, donde tenemos diferentes opciones. Es una pantalla bastante interesante de 320 por 240 píxeles a todo color, además de que es táctil con menús táctiles contextuales como lo están observando en este momento. Referente a el chasis, es un chasis bastante importante que tiene una parte de color negro, otra parte de color plateado. No es aluminio, es un plástico que simula aluminio, pero de igual manera es un plástico bastante resistente y da una apariencia de bastante robustez. En la parte del centro, como pueden observar, tenemos una especie de cursor para desplazarnos dentro de las diferentes opciones o menús, por ejemplo, como lo ven ustedes en este momento, donde se pueden desplegar los diferentes menús contextuales para que aparezcan o simplemente para que desaparezcan y desplazarme dentro de las opciones. Muy bien, entonces digamos que estas son como las características generales de la calculadora referente a las características de la pantalla, referente a las características de la batería, a las diferentes opciones de aplicaciones, funciones simbólicas, funciones gráficas de número, la ayuda interna que provee cualquier tipo de opción de acuerdo al contexto que estamos trabajando, al sistema para ahorrar pantalla por pila o pantalla total, el sistema algebraico computarizado y las diferentes variables y opciones que me trae el sistema algebraico computarizado, además de las diferentes plantillas de trabajo y por supuesto las diferentes funciones a nivel de caracteres, como ya lo habíamos anotado, la parte de listas, la parte de matrices, la parte de programación y por supuesto la parte de notas, donde se pueden agregar notas y se pueden compartir con el computador a través del cable de datos. Muy bien, muchachos, entonces si necesitan que amplíe la información sobre esta calculadora, sobre sus capacidades o sobre una aplicación determinada, me lo dejan saber en comentarios. No siendo más, dejamos hasta acá el video y recuerden que en Intertrónica siempre estamos atentos a tus necesidades. Intertrónica.